Año 1590. En el máximo apogeo del poder de la monarquía hispánica, la ciudad de París se encontraba al borde del abismo, asediada por Enrique de Navarra. Un hombre, Alejandro Farnesio, levantó el estandarte español y se lanzó al rescate por orden de su tío, el rey Felipe II. Soy Historia Hispana, y bienvenidos a la ayuda de París por Alejandro Farnesio. En el 1557, España tuvo en sus manos una oportunidad que pudo haber sellado su hegemonía militar indiscutible en Europa. Tras la aplastante victoria en la batalla de San Quintín, el Imperio español dominaba el continente con un poderío que hacía temblar a sus enemigos. Carlos V, aunque retirado en su retiro monacal de Cuacos de Yuste, esperaba noticias de la caída de París, una ciudad que parecía destinada a sucumbir ante el avance arrollador de las tropas españolas. Sin embargo, su hijo, Felipe II, decidió no lanzarse sobre la capital francesa. Consideró prudente asegurar San Quintín, todavía bajo asedio, antes de avanzar, perdiendo así una ocasión única para inscribir el nombre de España en la historia como la fuerza suprema de Europa. Esta decisión, vista con el paso del tiempo, se revela como una concesión monumental a una Francia que ya estaba tambaleante. El país vecino, tras décadas de conflictos infructuosos contra la creciente monarquía hispánica, recibió una inyección de oxígeno en un momento en que sus asuntos internos estaban al borde del colapso. Las guerras religiosas, un conflicto entre los protestantes y los católicos, alcanzaron su punto álgido en 1566, cuando el culto protestante fue prohibido en Francia. Los hugonotes respondieron con furia, intentando secuestrar o asesinar al rey francés en Meaux. Lo que siguió fue un baño de sangre sin precedentes, culminando en la infame matanza del día de San Bartolomé en 1572. Francia estaba en llamas, y ninguno de los reyes que la gobernaron durante esos tiempos oscuros, ni Francisco II, ni Carlos IX, ni Enrique III, lograron apagar el fuego que devoraba su reino. Por el contrario, la muerte de Enrique III a manos de un fanático católico dejó a Francia al borde del abismo. Fue entonces cuando Enrique de Borbón, rey de Navarra, emergió como el legítimo aspirante al trono de Francia, un hombre que parecía tener una suerte inquebrantable. Sin embargo, su condición de protestante lo convirtió en un paria entre los católicos, quienes, con el apoyo de España y el Papa, se oponían a su ascenso con todas sus fuerzas. Felipe II, decidido a impedir que París cayera en manos protestantes, volcó enormes cantidades de recursos en la Liga Católica, manteniendo el conflicto vivo en el corazón de Francia. El 14 de marzo de 1590, la batalla de Ivry marcó un punto de inflexión. El ejército de la Liga Católica, comandada por el francés Charles de Lorraine, fue derrotado de manera aplastante por Enrique de Navarra, dejando a París vulnerable y aislada. El 7 de mayo, el ejército de Enrique IV rodeó la ciudad, imponiendo un bloqueo a París. Enrique tenía en este punto solo alrededor 13.000 efectivos, mientras que los defensores eran estimados en alrededor de 30.000, en su mayoría milicias. Debido a la cantidad limitada de artillería que Enrique había traído, se pensó que la ciudad católica solo podía verse obligada a rendirse a través de inanición. La defensa de la ciudad fue puesta en manos de Carlos Manuel de Saboya-Nemours, duque de Nemours. Enrique instaló su artillería en las colinas de Montmartre y bombardeó la ciudad desde allí. En julio, los refuerzos aumentaron su fuerza a 25.000 y en agosto había invadido todos los suburbios fuera de los muros de la ciudad. Enrique trató de negociar la rendición de París, pero sus términos fueron rechazados y el asedio continuó. Fue en ese momento cuando Felipe II, consciente de la gravedad de la situación, ordenó a su sobrino, Alejandro Farnesio, gobernador de los Países Bajos, que acudiera en ayuda de la capital francesa. Farnesio, aunque reacio a abandonar un frente favorable en Flandes, no tuvo más remedio que obedecer. Con un ejército compuesto por 15.000 soldados de diversas nacionalidades, se lanzó como un puño de hierro desde el norte de Francia hacia París. Farnesio, un líder dotado de un talento militar sin igual,
ordenó a los tercios de Antonio de Zúñiga y del italiano Camilo Capizucchi que se interpusieran entre las tropas católicas en retirada y las fuerzas de Enrique de Navarra. Farnesio, con su don de gentes y su habilidad para dirigir a sus hombres, mantuvo a sus tropas en un estado de preparación óptima. La disciplina y el compañerismo eran pilares fundamentales en sus filas, y las pagas llegaban puntuales, algo que no se veía en otros ejércitos de la época. A pesar de la superioridad numérica de Enrique de Navarra, Farnesio evitó un enfrentamiento directo, atrincherándose sólidamente y resistiendo durante una semana, hasta que los hugonotes, faltos de víveres, se vieron obligados a retirarse. Aprovechando la ocasión, Farnesio se replegó hacia París, donde el 5 de septiembre tomó Lagny por asalto. Enrique de Navarra intentó sin éxito asediar París. Los tercios españoles, anticipando sus movimientos, lograron levantar el cerco el 30 de septiembre, llevando consigo un convoy de víveres que salvó a la ciudad del hambre extrema. Aclamados por los parisinos como héroes, los soldados españoles entraron en la capital entre vítores y aplausos. Con la situación estabilizada, Farnesio regresó a Flandes, dejando una guarnición de 3.000 hombres para asegurar la defensa de París. Con este movimiento estratégico, Felipe II logró, una vez más, mantener la supremacía española en Europa, demostrando que, a pesar de las oportunidades perdidas, el Imperio español seguía siendo una fuerza imparable. Pero las discrepancias entre los líderes católicos, en lugar de unirse en una gran coalición que asegurara el control de Francia, se convirtieron en un obstáculo que permitió al resuelto Enrique de Navarra retomar las operaciones militares y recuperar Corbeil. Ya en pleno calor veraniego, el 24 de julio de 1591, Farnesio recibió una misiva confidencial con una orden dura e implacable. Debía regresar a Francia para reanudar las hostilidades, justo cuando estaba a punto de lanzar una ofensiva decisiva contra los rebeldes holandeses. Felipe II, en un gesto que podría interpretarse como una falta de juicio, ordenó a Farnesio regresar a Francia en pleno verano de 1591, a pesar de que la situación en Flandes se deterioraba rápidamente. Los soldados españoles, sin recibir sus pagas, se amotinaban. La indisciplina se había convertido en una norma, y los holandeses avanzaban sin resistencia hacia el sur, recuperando muchas de las plazas que habían costado sangre española. Las decisiones erráticas de Felipe II amenazaban con arruinar el esfuerzo y el talento de uno de los generales más prestigiosos del imperio. En Francia, los católicos, lejos de unirse en un esfuerzo común, se enzarzaban en luchas internas para evitar que Felipe II dominara el país. Farnesio, apodado el Rayo de la Guerra, había concentrado sus tropas en las fronteras del noroeste de Francia. Sin embargo, una hidropesía galopante, que afectaba gravemente su salud, comenzó a minar su fuerza y determinación. Los médicos le aconsejaron descansar en el balneario de Spa, pero Enrique de Navarra no estaba dispuesto a darle tregua y conquistó la ciudad estratégica de Noyon, acercándose peligrosamente a París. La Liga Católica, desmoralizada y sin un liderazgo claro, se encontraba en franca retirada, perdiendo ciudades a un ritmo alarmante. A pesar de su debilitado estado, Farnesio reunió las últimas energías que le quedaban para socorrer la ciudad de Rouen, donde Enrique de Navarra intentó presentar batalla. En una escaramuza feroz, la caballería española, bajo el mando del albanés Jorge Basta, infligió graves bajas a los hugonotes, incluyendo a numerosos nobles que intentaban proteger a Enrique, quien resultó gravemente herido por un infante de los tercios que le rebanó una pierna. Con los hugonotes en retirada, Farnesio intentó aprovechar la ventaja obtenida, conquistando varias ciudades en rápida sucesión. Sin embargo, la fortuna le fue esquiva. Mientras supervisaba las obras de asedio, un disparo de arcabuz le alcanzó, dejándole el antebrazo colgando. Herido y desmoralizado, Farnesio comprendió que su tiempo estaba llegando a su fin. La salud de Farnesio se deterioraba sin remedio, y aún así, Felipe II le instaba a volver al campo de batalla.
Este hombre, que había dado todo por España, se encontraba ahora reducido a una sombra de lo que fue. La muerte le alcanzó el 3 de diciembre de 1592 en Arras, pero no antes de que las maquinaciones cortesanas lo envolvieran en una red de intrigas. Felipe II, influenciado por sus consejeros, había ordenado la destitución de Farnesio como gobernador de Flandes, acusándolo de desviar fondos destinados a las campañas en Francia para su propio beneficio, un agravio similar al que sufrió el gran capitán décadas atrás. La muerte de Farnesio se convirtió en una cortina de humo que ocultó una de las mayores injusticias cometidas contra un hombre de honor, condenado por una turba de conspiradores y arribistas. Mientras tanto, Enrique de Navarra, en un movimiento que dejaría perpleja a la historia, se convirtió al catolicismo de la noche a la mañana, acuñando la frase que resonaría a través de los siglos: «París bien vale una misa». Con este cambio de lealtad, Enrique logró lo que no había conseguido en el campo de batalla, entrando triunfalmente en París el 22 de marzo de 1594. La suerte, el capricho del destino y la astucia sin escrúpulos de un hombre como Enrique de Navarra le permitieron detentar el poder en una Francia convulsa, accediendo al trono por la puerta trasera. Sin embargo, antes de que este camaleónico personaje se alzara como monarca, un general español había marchado sobre París y se había ganado la gloria que la historia, injustamente, relegó a un segundo plano. La hazaña de tomar París por los españoles quedó eclipsada por las argucias de este personaje que, con botas de cuero vuelto e interior de algodón, se coronó rey sin merecerlo. En ese acto se diluyó la grandeza de un imperio y se consagró la astucia de un hombre que supo jugar sus cartas con una destreza que, aunque despreciable, resultó decisiva. ¿Te ha gustado el vídeo? No dudes en comentar y en dejar sugerencias de vídeos, y no olvides en suscribirte. Es un pequeño gesto que me ayudará muchísimo.